Buenas noches a todos y bienvenidos a este programa que se llama La Tuerca Floja, un programa donde hablamos de diferentes puntos de vista de salud mental. El día de hoy vamos a tener un debate acerca de la medicina holística en los tratamientos psicológicos. Y nuestros invitados son Esteban Tavera, quien es psicólogo y especialista en psicología clínica y salud mental y lleva acompañando a personas en terapia hace 8 años. Y también tenemos a Carlos Morales, quien es técnico de sistemas, tecnólogo en telecomunicaciones y lleva investigando la medicina holística aproximadamente 5 años y acompañando a personas en terapia espiritual 1 año y medio. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias por la invitación, Sara. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos entonces a ir a un BTR de contexto donde nos van a mostrar un poco sobre la historia y las luchas que ha tenido la medicina holística en estos tratamientos. Bienvenidos nuevamente, les recuerdo que hoy vamos a estar hablando sobre la medicina holística en los tratamientos psicológicos y tenemos aquí al doctor Esteban Tavera. La primera pregunta va dirigida hacia ti y queremos conocer obviamente el punto de vista también de Carlos. Teniendo en cuenta la evolución del campo psiquiátrico en el último siglo, ¿nos puedes contar cómo se da este proceso de diagnóstico y de tratamiento posterior en las enfermedades psiquiátricas? Bueno, yo quisiera, digámoslo, contextualizar un poco para poder empezar a cimentar las bases de esta conversación, ¿cierto? No solamente la psiquiatría, sino la psicología o la ciencia parte de dos conceptos bastante interesantes y que hoy día, digamos, en cierto sentido, hay que empezar a analizar de una forma totalmente distinta. Y es empezar en ese contexto a hablar de normal y qué es anormalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo aceptado como tal? Para yo poder empezar a cimentar esas bases, empezar a conversar sobre eso. Entonces, esa base de esa enfermedad o la enfermedad ha sido, en términos, digamos, grandes, se ha venido percibiendo como esa necesidad de dar una explicación a lo que para nosotros no está dentro de nuestro contexto. Lo que yo no entiendo, entonces es enfermedad, ¿cierto? Y lo normal es lo que la sociedad me ha dicho que es digamos, lo que yo puedo aceptar, ¿cierto? Entonces, a través de muchas culturas, a través de muchas circunstancias, podemos empezar a hablar de qué es lo normal y lo anormal, y así empezar a introducirnos un poco en lo normal y lo patológico, ¿cierto? Que ese es el término que la psiquiatría nos empieza a decir, ¿qué es lo patológico? ¿Cierto? Lo patológico es algo que es disfuncional y que sobre todo yo empiezo o que empieza a tener una serie de características y síntomas, no solamente mentales, sino físicos, y que me permiten a mí empezar a evidenciar que hay unas dificultades y unas falencias, tanto a nivel individual como la percepción de la realidad, ¿sí? Entonces, de allí surge todo lo que tiene que ver con la psicología, la psiquiatría y las ciencias, explicando definitivamente cuáles son esos fenómenos y poder comprenderlos. Hoy día, lo bonito de todo esto es que se ha abierto un panorama bastante amplio y se ha empezado a revisar no solamente desde un asunto mente y cuerpo, como lo nombraba René Descartes en su momento, ¿cierto? El cuerpo y la mente eran entes separados, ¿no? Eso es un error que hoy día podemos decir. René Descartes se equivocó y se empieza a analizar mente y cuerpo como una unidad, ¿sí? Y desde allí parten para dar un diagnóstico Totalmente. en la forma científica. ¿Se podría decir, Carlos, que en los tratamientos holísticos también se habla de diagnóstico? Pues en el mundo espiritual nosotros somos cuerpo y mente, ¿cierto? Somos lo que nos alimentamos y somos lo que pensamos, ¿cierto? Como él dijo, estoy totalmente de acuerdo de que no hay que separar
lo que es cuerpo y mente, ¿cierto? Eso tiene que ir junto. Entonces, sí, en la antigüedad se manejaba eso, se manejaba lo de lo holístico, lo de las hierbas, lo de las pociones, se trataban a las personas pues con esos tipos de medicamentos y eso hacía efecto ya con lo de la mente, ¿cierto? Y es que precisamente sabemos que las medicinas alternativas y holísticas tienen un historial muy antiguo en muchas comunidades, creo que en nuestro país también fueron muy conocidas, pero ¿cómo se llega a asociar este tipo de medicina con patologías psiquiátricas? Pues, como te digo, la medicina ancestral tiene mucho tiempo en el mundo, ¿cierto? Y lo de la psicología es algo muy reciente, ¿cierto? Y entonces no hay como dar como una explicación o una margen de tiempo como para hablar un poco de historia sobre eso. Es algo muy reciente. Entonces, las prácticas naturales sobre la psicología es apenas ahora que se está redescubriendo. Y precisamente esta pregunta va para ti, Esteban. El campo científico ha establecido procesos de comprobación ante los tratamientos psiquiátricos y estos en parte niegan lo que son los tratamientos holísticos. ¿Cómo se componen esos procesos de comprobación? Bueno, cuando hablamos desde la ciencia, esos procesos se vuelven procesos que son muy rigurosos, ¿cierto? Esos procesos rigurosos tienen que ver con un seguimiento y casi que una lista de chequeo para poder llegar a probar una serie de circunstancias o situaciones y poder empezar a revisarlo desde ese punto. Entonces, es por eso que en muchas ocasiones se hacen todo lo que tiene que ver con los ensayos clínicos, ¿cierto? Con medicamentos. Hace poco, antes o inclusive en la pandemia, ¿cierto? Es lo que tenía que ver con precisamente la vacuna, ¿cierto? Yo creo que muchas personas, y eso hace parte de la ideología y nuestra idiosincrasia, y es que hay mitos y realidades, ¿cierto? Entonces, nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Se volvía un poquito complejo, ¿sí? Entonces nos enfermábamos y demás cuando teníamos la vacuna, pero también empezaron a surgir una serie de temas que es, me van a meter un chip, ¿cierto? Con inglés, con Excel, ojalá, ¿cierto? Todos quisiéramos, etcétera, y habían muchos mitos, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice la ciencia es que debe pasar por una serie de procesos, inclusive que milagrosamente salió esta vacuna, ¿cierto? Cuando hay que pasar casi un proceso de 5 o 10 años complejo para poder saber si es segura para los seres humanos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista médico, cuando nosotros hablamos de todos estos, digámoslo, todos estos asuntos que tienen que ver con la comprobación, ¿cierto?, de los medicamentos y demás, para poder dar un resultado favorable o no para al menos la gran mayoría de la población que se tiene digámoslo, en el mundo. Entonces, a través de allí se hacen ensayos, todo lo que tiene que ver con ensayos clínicos, ensayos, digámoslo, desde muchos puntos de vista, y a partir de allí se empieza a revisar todo esto. Gracias, Esteban. Y Carlos, ¿cómo es este proceso de comprobación en las medicinas alternativas? A ver, hay que dejar claro que mente es energía y viceversa, energía es mente, ¿cierto? Nosotros mismos somos creadores de nuestro propio mundo. Entonces, eso depende es de tus creencias, porque casos se han visto de personas con tratamientos, de que si la persona cree en que con ese medicamento se va a curar, se va a dar, ¿cierto? Inclusive se han hecho experimentos científicos sobre el efecto placebo, ¿cierto? Entonces el poder de la mente es tan grande que la persona impregna esa fe o esa creencia de que esa medicina lo va a sanar y así se va a dar, como la persona que cree en su religión, que algún santo le va a hacer el milagro, ¿cierto? Entonces, si la persona impregna esa energía y esa fuerza y esa convicción de que así va a ser, se va a dar. Pero en el mundo espiritual conocemos eso como que nosotros tenemos ese don de la creación, que nosotros creamos todo. Entonces podemos crear también salud, podemos crear también enfermedad de acuerdo al estado anímico y mente de la persona.
Gracias, Carlos. Y damos por sentado que la medicina holística es medicina natural, es decir, que este no pasa por un proceso de elaboración, sino que ya está hecha por la tierra. Pero el proceso de elaboración de la medicina psiquiátrica y química, ¿cuál sería? Bueno, allí pasa por muchas partes y yo creo que o voy a decir algo que posiblemente esté un poco en contravía de lo que menciona Carlos, y yo creo mucho en el tema del espíritu, de la mentalidad. Inclusive hay un neurocientífico que se llama Joe Dispenza, ¿cierto? Que es crear salud a través, o hay un término que se llama salutogénesis, ¿cierto? Que es crear salud a partir de los propios recursos. Sin embargo, también hay enfermedades o hay diagnósticos en los cuales no, digámoslo, si yo soy paciente de cáncer, ¿cierto? Y no solamente con rezar me voy a curar, ¿cierto? Yo creo que allí es donde parte, ¿cierto? No solamente hay que seguir un tratamiento, ¿cierto? Un tratamiento, ya sea farmacológico en este caso, o un tratamiento, digámoslo, de medicina alternativa, ¿cierto? Yo creo que hay que tener una serie de visión referente a ese asunto holístico de la enfermedad, ¿cierto? Porque no solamente si yo pienso bonito, eso es lo que yo voy a traer, que eso es lo que muchas veces se menciona o se tiene, entre comillas, como concepción de esa espiritualidad, ¿cierto? Espiritualidad entendiéndola como un proceso que debe ser, digámoslo, propio de cada uno y demás, ¿cierto? Que es lo que entiendo que nos va diciendo Carlos un poco. Sin embargo, desde ese punto de vista, la enfermedad como tal no solamente puede ser o debe ser abordada desde ese punto, sino que se tiene que tener varios asuntos allí en mente. ¿Cuál sería, Carlos, la contraposición frente a lo que Esteban acaba de comentar del proceso de creación de las medicinas psiquiátricas y de el que no se puede contar únicamente con el poder de la mente o de la naturaleza? Ok, llegado a este punto es hora de cuestionar algo que la industria farmacéutica crea sus medicinas, las suministra, las personas entran en un tratamiento, ¿cierto? Y hay contraindicaciones, que no debería de ser así. En cambio, por otro lado, la medicina natural no tiene contraindicaciones. La única que tendría sería que es restringir a la persona diciéndole, si usted está bajo un tratamiento químico farmacéutico, es mejor no hacer la parte natural porque podría haber un envenenamiento entre las dos ramas, ¿cierto? Las personas por medio de un tratamiento farmacéutico no deberían de padecer otras enfermedades o despertar otras enfermedades. Entonces no busca como una solución absoluta al problema de un paciente, ¿cierto? Eso es lo que tengo por decir. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos en nuestro debate. Muchas gracias. Casa de la Felicidad es un programa de la Universidad Pontificia Bolivariana que desde el conocimiento y la experiencia busca cultivar una casa interior en la que se aprenda a vivir, a convivir y a trascender. Tenemos 3 líneas de acción que soportan nuestra formación. Fomentamos el pensar para la comprensión de la diversidad. Incentivamos la creatividad para expresar y generar habilidades. Promovemos tu fuerza interior para generar un equilibrio contigo mismo y con el entorno. Te invitamos a ser parte de este estilo de vida